Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Estamos para ubicarnos de nuevo, tema quinto, vamos a decir, el mismo tema de la semana anterior, es la segunda parte. Y bueno, para recapitular un poco, voy a ir moviendo el PowerPoint. Tema, recuerden, seguridad, redes, eh, el paraguas detrás de nuestro tema y sobre todo riesgos digitales. La clase de la semana pasada vimos algunas de estos riesgos y hoy vamos a completar parte de los otros, ¿no? Bueno, alguna cosa, algunos los leerán en la guía, ¿no? Normalmente no da tiempo de explicarlo todo. Bueno, hablamos la clase pasada, repito, para recapitular, tema de adicciones digitales, hablamos suficiente de este tema. Hablamos también de youtubers, sobre todo, y recuerden, el riesgo emocional que puede generar exponer a los menores a este tipo de actividad. Y luego terminamos explicando ciberacoso, ¿no? Entonces, explicamos el acoso, que es algo que nos suena, que conocemos, que hemos estudiado, que seguramente hemos tenido que vivir en las instituciones en las que estamos. Muchas veces es inevitable, ¿no? Pasar por ellos. Y también introducimos el otro concepto que es ciberacoso, ¿no? Entonces decíamos acoso, pues es esa actuación, esa actividad que realiza una persona que afecta a otra con ánimo de generarle desasosiego, de dejarla, de hacerla sentir en definitiva mal y que el concepto que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Porque nos tenemos que guiar por el tema, por la guía que está colgada en nadie, el tema, es que es una situación que se puede dar en cualquier ámbito, puede afectar a cualquier individuo y que, bueno, puede tener algunas consecuencias específicas en algunos casos, ¿no? Y luego introducíamos el siguiente concepto que era ciberacoso, ¿no? Que es el mismo acoso, pero en los casos donde ya están mediando tecnologías digitales, ¿no? Fundamentalmente redes sociales, pero también puede darse con otras fórmulas, ¿no? Plataformas de mensajería, WhatsApp, ejemplo típico, plataformas de videojuegos online, conocen muchos de estos casos, y teléfonos móviles en el sentido de eh, que pueden también ser este tipo de dispositivos, instrumento que permita el intercambio de información que genere el ciberacoso, ¿no? Por ejemplo, utilizando tecnología Bluetooth. Bueno, pues aquí más o menos es donde terminamos, ¿no? Dice José Aldemar que en algunos casos terminan en suicidio, sí, bueno, esto es una consecuencia lamentable, ¿no? Pero no desconocida, ¿no? O sea que conocemos varios casos y de hecho vamos a comentar ahora mismo uno de estos supuestos, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de ciberacoso. Nosotros vamos a seguir, repito, la clasificación que está en el tema, simplemente también para que haya un documento de base que sea coherente, que nos pueda servir a todos para guiarnos, pero eso no quiere decir que haya otras clasificaciones, que posiblemente en sus países, en su país, en Colombia en este caso,
pues tengan alguna definición distinta, pero bueno, tenemos que tener un punto común para entendernos y vamos a ser el que tenemos publicado en la plataforma, ¿no? Entonces, en la plataforma, en el tema que está colgado, se hace referencia a diferentes tipos de ciberacoso y se incluye entre ellos el ciberbullying, ¿no? Entonces, el ciberbullying es la eh, manifestación del acoso escolar que ya seguramente han estudiado, pero con elementos tecnológicos, ¿vale? En España se le suele llamar bullying al acoso escolar también, y hay un caso que generó fundamentalmente un cambio de perspectiva que ha motivado toda la normativa existente, que ha generado los protocolos, etcétera, ¿no? Y es en el caso de Joaquín. Joaquín es el nombre de un chico que vivía en una comunidad autónoma, ¿no? En un departamento de España, en el País Vasco, al norte de España, a su frontera con Francia, eh, que sufrió durante 2 años, si no recuerdo mal, acoso escolar, ¿no? Bullying. Y en algún momento ya se le hizo insoportable y aquí en la zona, lo que estamos viendo en la foto, es el lugar donde, bueno, encontraron el cuerpo sin vida de este chico que decidió suicidarse, ¿no? Tirándose desde un puente, si no recuerdo mal. Y bueno, pues eso generó toda una reacción social y se empezó a asumir como problema que había que atacar el acoso escolar, ¿no? Pues es un ejemplo de lo que se decía ya, ¿no? Bueno, que lamentablemente conocemos supuestos que han terminado eh, en suicidio, porque es una época en la que ocurre el ciberbullying muy vulnerable, ¿no? Muy vulnerable. Suelen ser adolescentes, luego veremos un poco la prevalencia de este tipo de conductas. Y bueno, pues si no se cuenta con herramientas para manejarlo, si no hay apoyo, pues puede ocurrir este tipo de tragedias, ¿no? Entonces, al hilo de eso, posteriormente, en la medida en que lo que ocurría en el mundo físico empieza a replicarse en el mundo digital, pues se acuña el concepto ciberbullying, ¿no? No es nada distinto, ¿no? Es un tipo específico de acoso escolar que se realiza mediando eh, tecnologías de la información, ¿no? O sea, no tiene nada novedoso aparte de esto de lo que ya conocen, ¿no? Comparte las mismas características del acoso escolar, ¿no? Ocurre entre menores de edad, ¿no? Habitualmente, por eso se suele decir a veces ocurre entre pares, ¿no? Cuando hablamos entre pares, que es posiblemente una frase que utilizaremos con cierta frecuencia, o bueno, en alguna otra ocasión, se refiere a eso, ¿no? A menores, ¿no? A compañeros de clase, compañeros de la institución educativa, ¿vale? Usando información, medios, fórmulas que causan daño, que difaman, que vejan, que generan malestar en el uno respecto al otro. Aquí podríamos introducir incluso dinámicas de poder, bueno, etcétera, por todo el añadido que quieran, y que media las TIC, ¿no? Por eso es un tipo específico de acoso escolar. El elemento, en el fondo, que añade la especificidad son las tecnologías de la información, ¿no? Y las tecnologías de la información, la otra cuestión adicional que incorporan o que añaden es la permanencia, la presencia constante, la posibilidad de no dar descanso a la víctima, ¿no? Porque el ciberbullying o el bullying físico que puede ocurrir en el colegio o en la escuela, en la institución, se traslada al mundo digital y puede pasar
puede pasar a ocurrir de manera más intensa en periodos no académicos, ¿no? Pues se pueden enviar mensajes en la noche, pueden enviarle fotos al correo electrónico, al WhatsApp si lo tienen, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay muchísima más intensidad respecto a esto, ¿no? Pregunta Edwin, ¿una forma de proteger de un ciberacoso puede ser limitar el acceso de los menores al uso de celulares y redes? Vinculado con esto, bueno, puede ser, ¿no? Es decir, lo que pasa es que es poner puertas al campo, ¿no? Y luego, no sé yo si sea muy efectivo en el fondo, ¿no? Más que educarles. Sí se suele recomendar limitar el acceso de menores al uso de celulares y redes sociales en los casos en que hay ciberbullying. Suele ser una recomendación habitual. ¿Por qué? Pues un poco en línea con lo que estamos comentando ahora, ¿no? Como es permanente ese ataque o puede ser permanente ese intento de dañar esa conducta, el medio a través del cual se prolonga fuera del colegio, ¿vale? Que en el colegio pues, los maestros pueden adaptar medidas si lo quieren, es a través de los medios, de los dispositivos tecnológicos. Entonces, es verdad que sí, desde esa perspectiva y con ese fin limitamos el acceso, pues de alguna manera estamos reduciendo el impacto. No vamos a evitar, pero sí que, como se dice, vamos a limitar eso, ¿no? Eso que dice efectivamente, ¿no? Es permanente, ¿no? Bien, entonces, características del ciberbullying. Es importante tener en cuenta para diferenciar el bullying de otras circunstancias, de otros delitos o de otras conductas que pueden ser también riesgosas, en definitiva, ¿no? Se hace referencia habitualmente a que el ciberbullying es una situación que se dilata en el tiempo, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que nos interesa tener en cuenta con esto? ¿Para qué nos sirve este elemento, ¿no? O esta característica? Pues para tener en cuenta que los niños tienen discusiones, ¿no? Pues, no sé, en España los niños o los adolescentes o depende, tal, pues llevan las cartas de la liga o las cartas de Pokémon y discuten por las cartas o alguien le quita una carta a la otra. Riñen, discuten, juegan al fútbol y hay discusiones, ¿no? Y con las chicas igual por otras razones. Esos son formas habituales de relacionarse y pueden entrar dentro de la normalidad, ¿no? Pues una riña puntual, pues es una riña, ¿no? Como discutimos los adultos y más, ¿no? No podemos esperar que porque sean menores se comporten de manera distinta, ¿no? Pero tendremos que empezar a preocuparnos si vemos que ya no es una vez, sino que está pasando más veces, ¿no? Porque ahí sí que podríamos pensar que hay otra cosa, ¿no? Entonces, es una situación que se empieza a dilatar en el tiempo, que ya ocurre de manera más constante. Eso no quiere decir que no haya que actuar ante el primer supuesto. Lo mejor es actuar cuando tenemos conocimiento de algo que puede afectar la convivencia en el centro, pero no quiere decir que eso necesariamente sea un ciberbullying o sea un reflejo de ciberbullying, ¿no? Podría serlo, pero habrá que verlo, ¿no? Luego, se hace referencia también a que no existen eh, interés sexual, ¿no? Ese se hace referencia y es lo que aparece en la guía, ausencia de elementos de contenido sexual. Sí y no, o sea, pueden haber elementos de contenido sexual, pero el fin no es sexual, ¿vale? Y les pongo un ejemplo. Vamos a ir viendo para que vean un poco, ¿no? Un ejemplo. Eh, era esta. Este es un caso, y bueno, así también van viendo un poco posibilidades, ¿no? Eh, del trabajo que tienen que entregar la próxima semana, les sirve de referencia o lo que fuera, o simplemente, bueno, tenemos un caso que ver, ¿no? Es un caso de ciberbullying, como es antiguo, pues bueno, ya también está muy desactualizado como para que lo puedan utilizar, ¿no? Es un caso antiguo que ocurrió en Pontevedra, en Galicia, también al norte, eh, donde jóvenes de 16 años maltrataban a otra
y en una de sus actuaciones, una de sus conductas, la grabaron y colgaron sus fotos vistiéndose, las fotos en el vestidor. O sea, lo que están diciendo es, la chica se estaba cambiando, tenía pues quizá ropa interior, le hicieron una foto y la colgaron, ¿vale? Pues alguien puede decir, bueno, pues entonces aquí hay elementos sexuales, ¿no? Porque según otra conducta, esto encajaría en un delito, por ejemplo, contra la indignidad sexual de los menores. Pero si ven, aquí el objetivo de colgar esas fotos es maltratar a la persona, es vejarla, es someterla a burlas, someterlas a que los demás pues se rían de ella, se burlen. El objetivo no es un acercamiento sexual, no es utilizar la foto para luego extorsionarla y decirle que tiene que tener relaciones, no, el objetivo es dejarla. Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando decimos que no hay eh, objetivos sexuales. Probablemente si hay elementos de búsqueda de contactos sexuales, de acercamientos sexuales, estaremos ante otro tipo de conducta. ¿Vale? No es extraño también como característica que esta relación se prolongue desde el mundo físico al mundo virtual, ¿no? Un poco lo que decíamos, ¿no? Pues podemos estar en el colegio y luego permanecer en el mundo virtual, ¿no? Generando pues un desasosiego permanente que intensifica el daño que se le está causando a la persona, ¿no? Y luego el elemento que decíamos, ¿no? Pues uso de medios tecnológicos, pero medios tecnológicos de cualquier tipo, ¿no? Y vamos a dar algunos ejemplos. Medios tecnológicos es utilizar, como este caso, ¿no? Que no sé si lo han visto en internet, porque bueno, esto es un vídeo que yo creo que ya circula menos, sobre todo después que se generalizó el conocimiento de que era un caso de ciberbullying. Antes lo pasaban en estos programas de televisión que lo que hacen son bloopers, ¿no? Eh, tenían como objetivo pues poner como vídeos de humor y tal. Pues era un niño que hacía una parodia supuestamente de una batalla en Star Wars y tal. Y bueno, pues era lo que ahora decimos un meme, ¿no? Esto es un poco anterior a la era de los memes. Y fue un caso de ciberbullying, ¿no? Quizá el primer caso de ciberbullying así, nos enteramos evidentemente después, documentado, ¿no? Eh, Era de hecho una imagen analógica, eran imágenes analógicas, esta persona se había grabado privadamente con VHS, ¿no? Un dispositivo que ya hoy yo creo que no está en las casas habitualmente, y lo que hicieron los que generaron el ciberbullying, pues fue digitalizar esa imagen y ponerla a circular por internet, ¿no? Pues bueno, a través de medios tecnológicos de cualquier tipo, ¿vale? No solo, aunque la prevalencia sea redes sociales, servicios de mensajería, etcétera, no solo a través de estas, ¿no? Puede ser a través de otros supuestos, ¿no? Evidentemente, redes sociales es habitual. Aquí tienen un ejemplo también, ¿no? De un caso de ciberbullying utilizando una red social. Una niña, además, creo que era pequeña, ¿no? No sé si tenía 9, 10 años y salió muchísimo en las noticias por esto, que hizo un muro en Facebook pidiendo a la gente que escribiera 3 razones para odiar a una compañera de clase, ¿no? Y bueno, luego pues se generó toda una respuesta social, creo que era un caso de Argentina además, donde se crearon pues respuestas de tipo razones para querer a Romina, no sé qué tal, es un poco de respuesta, pero es muy habitual que se generen a través de la red social de turno, ¿no? Cuando digo de turno, pues llámese en su momento Facebook, que tampoco es que haya desaparecido, aunque se use menos, eh, WhatsApp y bueno, imagino que TikTok y Twitch pues también habrán casos de este estilo, ¿no? Eh, la situación del ciberbullying, aunque se produzca entre menores de edad,
dependiendo de la edad va a tener consecuencias o no. Es verdad que según el ordenamiento puede ser una cosa u otra de lo que diga el país. España es uno de los países que sí que contempla medidas, ¿no?, respecto a los menores. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de conductas, cuando son menores de 14 años, son inimputables. Es decir, son menores de 14 años, pues directamente no se les persigue. Si son mayores de 14 años, las medidas tienen pues fin reeducativo, ¿no? Entonces, es lo que genera cierta diferencia, ¿no? En algunos casos, pues se puede ir también por la vía de reparación del daño, dirigiéndose hacia los padres, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues condenar a pagar a una persona que haya afectado a otra, pues en este caso a través de una red social, bueno, pues cuantías económicas, también vía civil es una de las vías que existen, eh, pero en otros casos pueden ser consecuencias ya mayores de internamiento en centros, de reclusión en el domicilio, o sea, ese tipo de medidas se pueden tomar, ¿no? Es decir, aunque exista la percepción muchas veces que los jóvenes asocian Internet con ausencia de consecuencias, ¿no? Porque están muy habituados, ejemplo típico, pues a ver películas en Internet, a ver no sé qué, todo hacer en Internet, a hacer comentarios de estos tipos troll en Internet y no pasa nada. Bueno, según donde te muevas, pues puede tener consecuencias, ¿no? Y en España se han planteado casos de este estilo, para que vean un poco hasta dónde se ha llegado, ¿no? Eh, alguna cuestión que ha salido incluso en los medios de comunicación para que se hagan cargo, ¿no? Eh, como a veces es muy difícil conseguir que los menores que están generando casos de ciberbullying, que están pues, generando acoso, están acosando a otros, actúen y obligar a los padres que actúen, pues tampoco muchas veces no tienen interés. En algunas situaciones se ha planteado esta estrategia, ¿no? Eh, ¿Cómo el ciberbullying ocurre a través de medios digitales? En realidad es muy difícil saber quién es la persona específica que está generando el ciberbullying, ¿no? Si ocurre en una casa, pues entendemos que sean los miembros de esa casa, pero quién en concreto no lo sabemos, ¿no? ¿Cómo podemos identificar de dónde viene? Pues de la IP. La IP nos dicen de dónde vienen, por ejemplo, los mensajes, ¿no? Y eso es fácilmente identificable. Se puede pedir información a las telecos, ¿no? A los proveedores de servicio de Internet, por los fuerzas y cuerpos de seguridad y la tienen. Pues una vía para obligarlos a actuar, que se ha utilizado a veces, es padres que ven que sus hijos están sometidos a esto y los padres de los agresores no actúan, denuncian a los padres de los otros y que dicen, yo lo que sé es que desde esa IP donde viven adultos y menores están acosando a mi hijo. Como el acoso de mayores es un delito, directamente las fuerzas y cuerpos de seguridad no pueden decir, no, es que sois inimputable, no. Llaman a declarar a los padres, le dicen, mire, aquí hay que ver qué es lo que está pasando, porque es posible que haya un delito. Yo no sé quién es, nosotros como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no sabemos si es un adulto, entonces es importante aclarar quiénes son los responsables. Inmediatamente los padres que les están diciendo, puede ser que si usted no dice quién es o no obliga a su hijo a decir quién es, pues usted sea el que se va a ver vinculado a un delito, inmediatamente resuelven la situación, ¿no? Se ha hecho en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, para que vean un poco lo que les digo respecto a las consecuencias, ¿no? O sea que tengo la impresión de que no hay consecuencias, pero bueno, según como nos lo planteemos, se pueden llegar a plantear consecuencias, ¿no? Ejemplo, aquí tienen unos jóvenes de 16 años, la que decíamos, ¿no? Que vejaban y maltrataban a una compañera y que incluso colgaron sus fotos. Consecuencia, mayores de 14 años, imputables, no pueden ir a la cárcel evidentemente, pero están cometiendo una conducta que está tipificada como afectación
de la dignidad de la persona, etcétera, y pueden estar sujetos a medidas reeducativas, ¿no? Y esas medidas reeducativas, según la conducta concreta, pues el juez puede decir, mire, pues tienen que estar recluidas en un centro de menores o tienen que estar recluidas tanto tiempo en un centro de menores y tienen que estar un tiempo sin salir de su domicilio los fines de semana. Entre semana pues tendrán que salir porque tendrían que ir al colegio y tendrán prohibido utilizar, no sé, las redes sociales o publicar tal o utilizar el móvil y nos tienen que, etcétera, ¿no? Es decir, se pueden tomar medidas, ¿no? Atendiendo a la edad, ¿no? Otro ejemplo, alumnas condenadas a libertad vigilada por ciberacoso, ¿no? En este caso, bueno, también por un poco para plantear alguna circunstancia diferencial de los otros supuestos, eh, lo hacían a través de Bluetooth, ¿no? Entonces aquí completamos la idea que decíamos eh, de que medios tecnológicos, cualquiera que sea, ¿no? De tecnología de la comunicación. Pues el Bluetooth, es verdad que ya se usa menos, pero el Bluetooth también entraría dentro de esta dinámica. No solo Facebook, no solo WhatsApp, etcétera. No, si lo hago con Bluetooth, también puede ser ciberbullying, ¿no? A ver, que hay una pregunta, dice Edwin. La actividad de tener una captura de pantalla del capítulo no quiere hacer y darle solución, también se puede contar la situación, pues lo que quieras, Edwin. Es casi mejor contar la situación, sobre todo para garantizar que se vea, porque muchas veces si el pantallazo no está bien hecho, no se ve, ¿no? José, de nuevo, ¿de qué manera se está manejando la institución en la prevención del ciberbullying? Es decir, de padres, reuniones formativas, etcétera, en otros países. Pues en otros países no lo sé, ¿no? O sea, así en general en otros países, pues no tengo muchas referencias ni me siento yo muy autorizado a hablar, ¿no? En España con protocolos. En España existen una serie de protocolos. Existe además obligación de las administraciones públicas de generar una suerte de instrumento de convivencia que veremos en el tema 8 y al hilo de eso, pues lo que se hace es dar formación e implantar programas, ¿no? Hay unos programas muy reconocidos, ¿no? En Europa uno de los primeros fue el Kiva, pero bueno, hay muchos más, ¿no? Y muchas veces incluso tiene más sentido eh, ajustarnos a la idiosincrasia del sitio en el que estamos trabajando, ¿no? Pero bueno, repito, Kiva, por ejemplo, es un programa muy, muy conocido, eh, es una referencia, es noruego, si no recuerdo mal, pero luego hay otros, ¿no? Incluso cada comunidad autónoma, es decir, en el caso de España, comunidad autónoma, Colombia, equivalente es departamento, cada comunidad autónoma ha promovido el desarrollo de fórmulas, de proyectos vinculados a universidades, ¿no? Y de allí pues han surgido programas específicos, ¿no? Hay uno que se llama Ciberpatrulleros, bien, en fin, muchos programas distintos, todos tienen pues más o menos los mismos objetivos, ¿no? Formar a los alumnos, que sepan lo que es el ciberbullying, que los agresores entiendan que su conducta es una agresión y que eso tiene consecuencias y como luego veremos a los terceros, a los espectadores, pues hacerles entender que el ser pasivo, el no decir nada, pues supone también complicidad e incluso rompes la posibilidad de permitir que esa situación de daño o de maltrato hacia un tercero se pueda reducir, se pueda corregir a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, se trabaja más o menos con esas ideas y muchas veces se incorporan también a los padres y bueno, siempre hay que formar antes a los profesores, ¿no? Si no están formados, ¿no? Pero bueno, este es el objetivo de todos estos programas donde se tratan competencias digitales, ¿no? Bien, José, puedo más o menos haberte respondido. Luego, alguna cosa que me interesa añadir a, a lo que venimos diciendo del ciberbullying, ¿no?
Esto es una fotografía de España, me refiero. Estos datos que voy a comentar es una fotografía de España, pero intuyo que será similar en todo el espacio iberoamericano. Yo creo que será más o menos similar, ¿no? Habrán cosas que sean distintas o no, pero bueno, más o menos yo creo que grandes números habrá mucha normalidad desde el punto de vista estadístico, será muy parecido, ¿no? En España se publica todos los años un informe por parte de una institución que es la Fundación ANAR, ¿no? Bueno, se puede criticar o no la forma de abordarlo, pues estar de acuerdo o no, pero nos permite al menos tener una serie temporal de cuál es la foto que ellos están recogiendo cada año, ¿no? Es verdad que no recoge todo el Estado español, que recogen información de personas que llaman y contactan a la fundación, es decir, sea unas circunstancias específicas y bueno, podría mejorarse desde el punto de vista de un estudio académico, pero está muy reconocido como una fuente fiable para obtener una aproximación a los datos, ¿no? Pues la Fundación ANAR, más o menos de los análisis generales que pueden variar de año a año alguna cosa, pues sí que han dejado constancia de algunas cuestiones concretas, ¿no? Por ejemplo, la edad más problemática, donde más ocurre ciberbullying, bueno, no va a ser evidentemente novedoso, pues la adolescencia, y especialmente 12, 13 años, ¿no? Hay una diferencia en cuanto al ciberbullying respecto al acoso escolar, donde hay mayor prevalencia, que en principio se entiende que tiene que ver con dos cosas, el acceso a un dispositivo generalizado, el acceso generalizado a un dispositivo electrónico, ¿no? Es decir, a un móvil, ¿no? Es verdad que la edad cada año se va bajando, pero en términos generales tampoco es que todos deberían tener un móvil a los 12 años, ¿no? Aunque ya cada vez es más normal, ¿no? Pues entonces eso retrasa un poco la edad porque no tienes un medio para hacerlo, ¿no? Y luego el acceso a las redes sociales. En Europa, ya saben, aunque se incumpla la norma, aunque se incumpla, y todos tenemos claro que se está incumpliendo la norma, los menores de 14 años no pueden abrir perfiles de redes sociales. Se las saltan, buscan la forma. Las redes sociales tampoco hacen suficiente para evitarlo, pero entonces tiene más sentido que cuando estén más cerca de los 14, pues encontremos con más perfiles, porque bueno, ya es un año, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que explica a veces esa pequeña diferencia, pero tampoco es especialmente significativa, ¿no? Un año tampoco es mucho. En el caso del acoso escolar, los datos lo que nos vienen a decir es que es muy paritario, si eso cabría utilizar en, en este ámbito, ¿no? Es decir, que el acoso escolar está muy distribuido de manera igualitaria entre chicos y chicas en España. Pero, y aquí es donde entra el elemento que hay que considerar o que, bueno, yo animaría a considerar, ¿no? El ciberbullying, es decir, la afectación a través de medios digitales, que es lo que nosotros en el fondo estamos trabajando, afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo más a las chicas que a los chicos. Con una prevalencia con una diferencia muy pronunciada, ¿no? De 40 puntos, 30 puntos, 35 puntos, ¿no? Entonces, digamos conclusión que podríamos extraer, bueno, que quizá tenemos que ser un poco más de hincapié, tenemos que hacer más hincapié, repito, en el tema del ciberbullying respecto a las chicas, ¿vale? Pues porque en mayor medida son las afectadas, ¿no? Alguna noticia positiva, también por tener datos en el caso de España, ¿no? Las consecuencias negativas, más negativas del ciberbullying, como decíamos, el caso de Joaquín, se producen no tanto por el ciberbullying, que sí, ¿no? Pero la gente y los menores tienen cierta resiliencia, ¿no? Algunos tienen muchísima más, pero ciertamente son resilientes, ¿no? Las consecuencias más lamentables se producen cuando se extiende en el tiempo, ¿no? Entonces, una noticia positiva en el caso de España, es el que nosotros nos centramos, es que cada vez más
los menores lo comentan a sus padres o lo comentan a los profesores o lo comentan al centro educativo, ¿no? Y el tiempo que tardan en pedir ayuda cada vez se reduce, ¿no? O sea, la cultura de no hables de esto porque primero eres un chivato y luego te vamos a tal, eh, cada vez cala menos, con lo cual eso pues es una ventaja, ¿no? Y aquí han ayudado también, por ejemplo, en redes sociales, las campañas que han desarrollado los propios influencers, los youtubers, los jóvenes, pues en los últimos años han desarrollado muchas campañas que han calado, yo creo, pues evidentemente no ha desaparecido la conducta, pero algún impacto, así sea menor, han tenido, eh, denunciando pues todo lo que tiene que ver con ciberbullying. De hecho, muchos influencers cuando detectan que es una conducta que, bueno, también es llamativa porque termina siendo una suerte de ciberbullying, ¿no? Cuando detectan que alguien está haciendo ciberbullying a otro, pues ellos mismos la exponen a esa persona, con lo cual, bueno, pues evitas causarle daño a uno, pero se lo generas a otro, ¿no? Bueno, en fin, pero que la situación, bueno, alguna cosa está mejorando, ¿no? Bien, como trabajé en ciberbullying y algo que saldrá un poco más adelante, así sea pues, tangencialmente, se suele trabajar los tres actores, ¿no? En ciberbullying, y esto un poco al hilo también a lo que se preguntó antes, ¿no? Hay que trabajar con los agresores, con las víctimas y con los espectadores, ¿no? La víctima es el centro de la actuación, es la persona a la que hay que proteger, no se puede revictimizar, evidentemente con punto de partida se le cree, aunque haya que investigar, porque puede tener consecuencias educativas y según la edad, pues penales, hay que pues, realizar pues, una investigación, eso lo veremos en el tema 8, pero como punto de partida hay que creerle, ¿no? Y hay que intentar contactar con las personas responsables, tutores, etcétera, ¿vale? Es el centro, pero en los últimos años también se empieza a prestar atención al agresor. ¿Desde qué perspectiva? Bueno, por una parte el agresor tiene que entender claramente que lo que está haciendo está mal y que tiene consecuencias y tiene que haber consecuencias, pero por otra parte se intenta ver si hay algo detrás, ¿no? Es un menor que está sufriendo abusos en casa, si es un menor que está sufriendo maltrato, porque sigue siendo menor, ¿no? Entonces, bueno, las medidas que se adoptan con menores, pues habla bajo el paradigma del interés superior del menor y la idea de reeducación, pues también hay que ver si pasa algo con ese menor. Puede ser que simplemente pues, que tenga un problema de tolerancia a la frustración y de esa manera lo esté exteriorizando, lo que sea, pero hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y luego con los espectadores, la idea de no admitir la permisividad y muchas veces transmitirles el mensaje de que posiblemente la permisividad pues, puede suponer una suerte de participación, aunque sin consecuencias, o de fomento, ¿no? Al no facilitar, al normalizar las situaciones, pues bueno, pues están facilitando que estas conductas pues sigan ocurriendo, ¿no? Bueno, pues entonces hay que actuar sobre todos ellos, ¿vale? Bien, y ya pasamos a otro tipo de ciberacoso, repito, siguiendo la clasificación que tenemos en el tema. Y otro tipo de ciberacoso, o sea, hoy vamos a ver son los tipos de ciberacoso, ¿no? Es el grooming. El grooming eh, son los supuestos de adultos que crean perfiles haciéndose pasar por menores de edad con fines sexuales, ¿vale? Con fines sexuales. Eh, Hay un vídeo que puede ser interesante que lo vean, o bueno, búsquenlo, ¿no? Una tech talk sobre grooming y pueden ver un poco los casos que explican, además son casos de Iberoamérica, creo que de Argentina la mayoría, o todos de Argentina o de otros sitios, explican algunos casos de una persona concreta y bueno, eh, creo que son eh, bastante, eh, o sea, que reflejan bastante bien el peligro del grooming, ¿no? Del grooming que nos interesa conocer, pues nos interesa conocer cómo funciona y luego pues diferenciarlo de las otras conductas y cuáles posiblemente sean las consecuencias, ¿no? El grooming, como hemos dicho, se trata de adultos que se hacen pasar por
menores de edad con fines sexuales. Entonces, necesariamente, como no pueden establecer una relación de amistad de manera física, porque el menor pues posiblemente lo rechace o estará protegido por otros adultos, pues lo que hacen a través de las redes sociales. Buscan primero establecer amistad, buscan consolidar una relación de confianza, ¿no? E incluso a veces les hacen regalos. Hoy en día es muy fácil hacer regalos digitales, ¿no? Con todo lo que se puede regalar de videojuegos, de avatares, de todo eso. Y en el marco, una vez que se han consolidado, pues empiezan a hablar de cosas más íntimas, yo hago de esto, no sé qué, tal. En algún momento les piden que, bueno, si son chicas, pues, oye, súbete la camiseta, o si son chicos, pues envíame una foto tuya en ropa interior. Y en el momento en que eso ocurre, es donde pasan a la fase de control, ¿vale? Y de posible abuso incluso sexual físico, ¿vale? Pasan a la fase de control. Eh, Aquí un relato les dejo un relato de grooming que les puede servir de ejemplo para una clase o, bueno, para alguna actividad. Pueden encontrar mucho de esto en Internet Safe for Kids, ¿no? En Internet Safe for Kids, que es una página que ya hemos comentado, pues hay bastante información sobre este tipo de situaciones y de ciberbullying, de sexting, etcétera, y puede ser muy útil para preparar una sesión o lo que sea, ¿no? Y del grooming es muy importante tener en cuenta también, como decíamos, debido a la imposibilidad de que el contacto se suele establecer físicamente, lo habitual no es que eso ocurra físicamente, las redes sociales de turno suelen ser las, las vías que se utilizan más, ¿no? Que es donde se dibuja ese perfil de menores, etcétera, a través del cual intentan hacer contacto, ¿no? Facebook o el grupo Meta sigue siendo dominante también en esto, y esto que estoy comentando aquí lo pueden conectar también con recomendaciones que van a ver en la guía, ¿no? Perdón, en el tema que está publicado en la plataforma, ¿no? Cuando hablamos de la importancia de gestionar los contactos, pues estamos haciendo referencia a esto, ¿no? Es decir, no se trata solamente de datos personales. Cuando decimos a alguien, a los adolescentes, a los niños, oye, tu perfil, para los niños no adolescentes, tu perfil, tu cuenta de Facebook, de Twitter, de lo que sea, es para ti y tus amigos que conoces. No lo hacemos solamente por protección de datos, que también, sino porque es la puerta de entrada a personas que pueden luego pues, generar este tipo de riesgos, ¿no? Pueden embaucarlos para que ocurran este tipo de conductas, ¿no? Entonces, aquí es donde tienen que conectar ese tipo de recomendaciones, ¿no? O cuando les decimos como recomendación, no publiques datos personales sobre ti, que sí, que se utilizan luego para hacer perfiles, pero también los datos personales, en el caso del grooming, son los que buscan este tipo de personas para intentar entender a su víctima, para saber qué les gusta, para ver qué les regalo, para ver si me va a aceptar, etcétera, ¿no? Es decir, buscan información. Entonces, cuando les decimos como recomendación, no publiques información demasiado personal o por defecto en la privacidad, que nadie te pueda contactar, que tus fotos sean privadas, etcétera, pues también estamos dando recomendaciones para que se protejan frente a este tipo de conductas, ¿vale? Entonces, estas son las conexiones que es importante que vayan haciendo, ¿vale? Eh, Pasamos a la siguiente tipo de ciberacoso, ¿no? Al siguiente tipo, que es la sextorsión. La sextorsión es muy habitual vinculado al grooming, ¿no? El grooming es un delito que se entiende de tentativa, ¿no? No es necesario consumarlo. El grooming se produce en España cuando un adulto
entabla relaciones con menores de edad con fines sexuales. No es necesario que se produzca un contacto sexual, no es necesario que se... No, simplemente la tentativa, aunque bueno, eso exige probar la actuación del adulto, etcétera, porque bueno, siempre hay presunción de inocencia, etcétera, pero no es necesario que se produzca el abuso sexual, ¿no? O el control sexual del menor. Ya con eso se produce el grooming, ¿vale? Pero es muy habitual que el grooming dé lugar a sextorsión. ¿Cuándo daría lugar a sextorsión? Pues cuando el adulto ya tiene, por ejemplo, imágenes de los menores y les dice, bueno, ahora ya tengo esta imagen tuya. O me envías un vídeo o le digo a tus padres, o me envías X fotos o lo publico en tu colegio, o me envías esto o nos vemos en tal sitio o se va a enterar todo el mundo de lo que de verdad eres, ¿no? Cuando a partir, eso es la sextorsión, ¿no? A partir de imágenes, de contenido sexual que a veces ha sido obtenido con engaño de los menores, ¿vale? Intentan posteriormente extorsionarlos para tener algún tipo de contacto sexual o de abuso sexual, ¿no? Entonces, vinculado al grooming es muy habitual que se produzca sextorsión. Pero la sextorsión también puede pasar entre personas que tengan edad para consentir. En España, los mayores de 16 años tienen edad para consentir relaciones sexuales y no es un delito, ¿vale? Si una persona envía a otro una imagen, un vídeo, y la otra persona le dice que tiene que tener relaciones sexuales o publica la foto, ¿vale? Eso también sería sextorsión. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta las diferencias. Entonces, se puede producir en el caso del grooming, pero también se puede producir en casos donde no se trate de grooming, sino de personas que hayan consentido enviarse una imagen y la otra persona pues utiliza esta imagen y le extorsiona para tener relaciones o encuentros sexuales, ¿no? Y luego hay otra conducta que es la ciberviolencia de género, ¿no? Y no sé cómo está la situación en Colombia, pero aquí las personas que trabajan con atención a víctimas de violencia de género, y ya me lo han confirmado un par de veces, ya antes era una persona, ya me lo han confirmado varias, eh, han detectado cada vez más supuestos de ciberviolencia entre menores, ¿no? Lo que se suele llamar ciberstalking, ¿no? Es decir, un acoso, un hostigamiento utilizando las redes sociales, utilizando el móvil, enviándole mensajes de dónde estás, verificando con quién habla, revisándole el teléfono. Todo eso se puede considerar ciberviolencia de género y ciberstalking, ¿no? Y un control sobre la persona utilizando redes sociales, utilizando dispositivos, de forma que la persona pues se siente en permanente vigilancia, ¿no? En permanente vigilancia. Y bueno, pues eso también está tipificado como delito, el ciberstalking, ¿no? Puede ocurrir también entre personas que tengan edad para consentir relaciones sexuales. Es muy habitual que ocurra entre parejas, ¿no? El ciberstalking es muy habitual que ocurra entre antiguas parejas o entre parejas, etcétera. Y puede ocurrir también entre adultos, ¿no? El ciberstalking perfectamente, como la sextorsión, también puede ocurrir el grooming, ¿no? Pero la sextorsión y la ciberviolencia de género pues puede ocurrir entre adultos, ¿vale? Y ya finalmente de las conductas tenemos el sexting, ¿no? Sexting es un poquito más problemático desde el punto de vista de la edad, ¿no? Porque un poco en línea con lo que decíamos,
Si tienen más de 16 años, pueden consentir tener cualquier tipo de contacto o de relación sexual, ¿no? Y se entiende que el envío de imágenes pues es una forma de relacionarse de esta manera. Entonces, si tienen más de 16 años, el mero envío no es ningún problema, no genera ningún problema legal, ¿no? Lo que se conoce como sexting activo, pues una chica o un chico menor de mayor de 16 años envía a otro un vídeo o una foto, pues eso no es una actividad delictiva. ¿Cuál es el problema? Que pierdes el control de la información, ¿no? Entonces, ese vídeo puede terminar circulando pues, en el colegio, en la institución educativa, en internet, en páginas de lo que sea, y luego ya es muy difícil recuperar esa información, ¿no? Porque alguien la puede guardar y no vas a saber quién la tiene y posteriormente la puede volver a sacar, ¿no? Entonces, habitualmente la recomendación esto, y también lo mismo que decíamos antes, ¿no? Es que tenemos que trabajar con ellos, pues esta idea, ¿no? Mira, sentido común, no publiques, no envíes información que no quieras que en general la gente conozca, ¿no? Entiende que sentido común, si envías esa imagen, pierdes el control de esos datos. Puede ser legal, pero pierdes el control de esos datos. No sabes lo que la otra persona puede hacer, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del sexting activo, es muy importante trabajarlo así, entre otras fórmulas, ¿no? Y en el caso del sexting pasivo, del que lo recibe, pues hay que tener en cuenta y comunicar fácilmente que el hecho de enviar a otros, de difundir o de publicar imágenes de otros, en el caso que estamos, ¿no? De personas que tienen edad para consentir, constituye un delito contra la indignidad sexual de las personas. Es decir, puede ser un delito de revelación de secretos, ¿vale? O un delito, eso está dentro de los delitos vinculados al derecho a la intimidad y por tanto, pues está tipificado como delito y puede tener consecuencias penales, ¿no? Bien, eso respecto a los que tienen edad para consentir. Si ya hay en esa ecuación alguien menor de 16 años, es aún más problemático. ¿Por qué? Porque si es un menor de 16 años el que está recibiendo la imagen, puede ser incitación a la pornografía, ¿vale? O puede ser algún intento de incitación a menores de edad, que eso también está tipificado. Si es el menor el que está enviando el vídeo a una persona mayor de 16 años, puede considerarse delito de pornografía infantil, ¿vale? Y difundirlo, pues es pornografía infantil. Todo lo que tenga que ver con recepción, visionado, transmisión, almacenaje, todo lo que tenga que ver con vídeos de menores de 16 años que no tienen edad para consentir, no pueden ni siquiera consentir. La ley no permite que consientan, por ejemplo, grabar vídeos y enviarlos. No lo permite la ley, ¿no? Distintos que lo hagan entre menores de edad y sean inimputables, ¿no? Pues uno de 14 que le envía a otro de 14 son inimputables, ¿no? Pues la ley no permite castigo. Pero respecto a mayores no lo permite la norma, ni siquiera que den su consentimiento, ¿no? Entonces, si lo hacen, lo envían, alguien lo tiene, todo lo que tenga que ver con eso se considera pornografía infantil. Y además, la pornografía infantil, que vamos a conectar con el tema 7, está tipificado en todos los países, o en buena parte de los países, más o menos como se entiende en la Unión Europea, ¿vale? En el caso de Colombia, que forma parte de una convención que mencionaremos en el tema 7, pues el alcance del delito de pornografía infantil es muy similar al de España. Entonces, el sexting, según la edad, puede ser muy problemático, ¿no? Por una parte, repito, el tema del control y pérdida de la información, pero por otra de los posibles delitos que pueden llegar a ser delitos muy graves, ¿no? Muy graves. Entonces, bueno, este tema, pues hay que explicarlo en la medida en que sea razonable, que se ajuste al ideario del colegio, que se dé la ocasión propicia, pues hay que explicarlo a los jóvenes, ¿no? Bueno, aquí tienen una noticia sin más que les voy a dejar.
¿vale? Recuerden que en el PowerPoint van a tener siempre más información, ¿no? Pero eh, a efectos de si les sirve, ¿no? Y todo esto además puede ocurrir de manera conjunta, ¿no? Y seguramente ya han estudiado en otra asignatura el caso de Amanda Todd, ¿no? El caso de Amanda Todd empezó, pues una chica, recuerden, ¿no? Pues una chica que tenía una relación con un compañero del instituto, que había roto con otra compañera, pues tuvieron sexting, este chico pues rompió con ella, si no recuerdo mal, y luego pues no sé si fue la exnovia que volvió con el chico o el propio chico publicaron la imagen, empezaron a hacerle ciberbullying, luego el chico le empezó a hacer ciberstalking una vez que se había cambiado de colegio y cómo terminó pues con esta niña grabando un vídeo antes de suicidarse, ¿no? Entonces las consecuencias son, como sabemos, pueden llegar a ser lamentables, ¿no? Entonces, bueno, a partir de todo esto lo que tenemos que hacer, y aquí lo tiene que conectar todo eh, con los contenidos que tienen en el tema y a efectos de la actividad, pues plantearnos recomendaciones, ¿no? Una vez que ya conocemos todo, recomendaciones respecto al trabajo. Bien, hoy tengo que parar unos minutos antes porque nos enviaron un correo desde el máster y nos dijeron que antes de terminar la clase les va a aparecer una encuesta. ¿Vale? Entonces, yo ahora mismo voy a parar la grabación y me tengo que desconectar inmediatamente, ¿vale? Entonces, me despido, voy a parar la grabación, me despido, buen fin de semana, ya saben, lo de siempre, ¿no? A retomar ánimo, fuerza para seguir la semana que viene, paro la grabación, me salgo y les debe aparecer una encuesta, ¿vale? Para que lo tengan